Hoy, en Te lo cuento, el polémico libro nacido de las entrañas de la Iglesia Católica, El Vaticano contra Dios. Advertencia. Este archivo es una copia de seguridad, para compartirlo con un grupo reducido de amigos por medios privados. Si llega a tus manos, debes saber que no deberás colgarlo en webs o redes públicas, ni hacer uso comercial del mismo. Una vez leído, se considera caducado el préstamo y deberá ser destruido. En caso de incumplimiento de dicha advertencia, derivamos cualquier responsabilidad o acción legal a quienes la incumplieran. Este es un libro coral, escrito por varias voces, un grupo que se hace llamar Los Milenarios. Su propósito es cercenar las realidades negativas de la Iglesia y limpiar esa llaga profunda y purulenta que son algunos elementos del alto clero. El momento exige que la Iglesia, antes que a los hombres, pida perdón a Dios por las infidelidades y traiciones de sus ministros. El vaticanismo es la envoltura burocrática que carcome el Vaticano. Urge una reforma completa, lo que implica el cambio de un gobierno burocrático y obsoleto. Los autores se identifican con Jeremías al exponer verdades que incomodan a los poderosos. Allí donde anidan la sospecha, el rencor y la envidia, el ambiente se convierte en tiranuelo. El libro afirma que la curia romana no aprecia la libertad de expresión y se ridiculiza la eslavofilia del Papa Wojtyła y la polonización de la Iglesia. Se describe al Vaticano como una isla donde coexisten la lógica del poder, el paroxismo patológico, la fuerza del derecho y el atropello del inerme, un ambiente lleno de intrigas y politiquerías. La competencia entre los altos cargos de la Iglesia se rige por el principio mors tua vita mea, tu muerte es mi vida. El 80% de los sacerdotes están resignados a la mediocridad de ser la masa del hormiguero, y el 20% restante representa a los elegidos. Ellos escalan la jerarquía jugando con cartas cubiertas y apropiándose descaradamente de méritos ajenos. En ese contexto, hacer carrera es sinónimo de apuñalar traperamente a los compañeros, anulando la caridad evangélica. La Iglesia no es el Vaticano. El Vaticano no representa el conjunto de creyentes y religiosos alrededor del mundo. Además, exige un camino único, obviando al rebaño e imponiendo la figura del Papa. Consecuencia del Concilio Vaticano II, se instituyó la obligatoriedad del bautizo, dejando a un conjunto de creyentes fuera de las puertas del paraíso. La Iglesia ha cometido injurias en su propio ámbito. Por ejemplo, al principio de la aparición de la Virgen de Fátima, negó su existencia, pues uno de los mensajes condenó el comportamiento de los dignatarios de la Iglesia. O el caso del Padre Pío, a quien la curia consideró un peligroso embaucador. Los fieles lo defendieron su fe, y el tema se resolvió beatificándolo. La tabla de los 10 mandamientos es la balsa principal de salvación, pero es cierto también que el amor infinito de Dios rebasa el decálogo. La moral no es estática, sino un proceso que debe readaptarse a la autenticidad del mensaje de Cristo. Se apela a la enseñanza de San Isaac Siro y el obispo Esteban Advantilian sobre la tácita tolerancia en cuestiones morales, donde arrancar la cizaña de forma inoportuna puede dañar el trigo. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, al final de su mandato, tenía pocas fuerzas y debía fiarse de colaboradores que se aprovechaban de su debilidad. Los cardenales, que parecen figuras alegóricas de fondo, son realmente los herederos en vida del poder eclesiástico. Los listos de la curia manipulan al Papa, cuyo punto débil intuían, incitándolo a realizar viajes apostólicos, cada vez más numerosos, para aturdirlo con triunfales baños de multitud, con el fin de que sea incapaz de notar o atender las intrigas internas. Los milenarios,
que es el seudónimo de un grupo secreto de prelados del Vaticano, ellos se describen como religiosos que, a través de varias décadas de ministerio cerca de la cúpula de la jerarquía curial, realizaron la investigación que se refleja en este libro. El objetivo era denunciar la corrupción y el juego de poder dentro del Vaticano, defendiendo una iglesia más modesta y fiel a su sentido original. Se supo que, al menos uno de los autores, fue identificado públicamente como Monseñor Marinelli, después de que el Tribunal de la Sacra Rota ordenara el secuestro del libro y su procesamiento en 1999. La corrupción sistemática del Vaticano empieza en el nombramiento de sus ministros, donde clanes de poder manipulan el proceso mediante sobornos y objeciones, resultando en el ascenso de los menos dignos y dejando muchas cabezas sin mitra. Se denuncia que la información presentada al Papa está precocinada para limitar su juicio y que el sistema actual es extremadamente estúpido al basarse únicamente en la recomendación de protectores influyentes, lo que perpetúa la ley de los clanes curiales y las baronías cardenalicias, que exigen un vasallaje incondicional. Las intrigas y la corrupción dominan el cónclave. En 1978, el favorito para papa era el cardenal Giuseppe Siri. Fue neutralizado mediante una puñalada trapera de la camarilla masónica, que hizo circular una entrevista falsa para oscurecer su figura, lo que llevó a su exclusión. Los ascensos se resuelven a menudo mediante ministerios almorzorales, almuerzos y cenas, en lugares discretos, donde la ingestión de comida y bebida facilita los acuerdos y las burlas, diversiones y mangoneos sagrados de los sibaritas. La homosexualidad en el clero es como una jabalina, utilizada para desacreditar a los sumergidos o para beneficiar a los emergentes. Se dice que el atractivo físico a menudo prevalece sobre el mérito. En los casos de pederastia, algunos obispos acusados de abuso son a veces promovidos a altos cargos en Roma para protegerlos. La atmósfera de terror, humillación y prevaricación en los dicasterios vaticanos hace de la arbitrariedad del jefe la ley. Un ejemplo de esto es la historia del cardenal Achille Silvestrini, como el arquetipo del arribista, un hombre con hábil preparación jurídica que se identifica con la pureza inmaculada de la Iglesia para desviar las críticas, pero que dirige un dicasterio complejo a base de coartadas y se hace servir por una corte de ujieres y empleados para viajes y gastos personales, en flagrante contradicción con el Evangelio. Los prelados ignoran la humildad y, por el contrario, buscan ávidamente el puesto más cercano al Papa, haciendo de las capillas papales un desfile de prelados que se pavonean en una feria de color rojo llamativo. Un líder del clan romagnolo fue el máximo exponente de esta vanagloria. Este dignatario, revestido de una púrpura llamativa, se autoelige como el líder del gobierno en las sombras, buscando protagonismo continuo a través de los medios de difusión, en vistas pastorales y en presidir ceremonias de famosos. Todo para reforzar su fama de ser el dignatario más poderoso del momento. En la curia vaticana es común los espías y los espiados. Todo sucede en secreto y a puertas cerradas. El secreto pontificio es usado como una herramienta de extorsión. Se afirma que el secreto no protege la verdad, sino que oculta las sucias maniobras de los superiores y de los protegidos, y destruye las lealtades. Por ejemplo, se supo que el rector magnífico de la Lateranense, presuntamente masón, fue descubierto conspirando contra Pablo VI, o el caso de las intrigas de un monseñor que se valió de una calumnia inventada para lograr la destitución de un colega, siendo recompensado con un nombramiento episcopal. Sobre la Iglesia cae el riesgo de la infiltración ideológica. En los años 30, Stalin infiltró a miles de jóvenes comunistas
en los seminarios y noviciados. Su fin era corromper a la Iglesia desde dentro. La política vaticana hacia los gobiernos comunistas fue un error que, en lugar de ayudar, prolongó el sufrimiento de la Iglesia, al someter a mártires como el cardenal Vincenti a la doble traición, primero por los comunistas y luego por el Vaticano. El satanismo está infiltrado en la cúpula eclesiástica. Se relata la confesión de un penitente a un sacerdote en el santuario del Divino Amor, quien revela con gran perturbación que había sido invitado a participar de una misa negra en el Vaticano, a la que asistieron personas encapuchadas e imposibles de identificar. Este evento, junto con la infiltración comunista y la corrupción moral, se presenta como la prueba de que el enfrentamiento de Satanás ahora es frontal. La masonería también se ha infiltrado profundamente en la curia, como un pulpo mafioso, que busca corromper el cristianismo desde dentro. Un hecho palpable en ascensos, finanzas vaticanas y la presunta existencia de la Logia Ecclesia, con más de 100 dignatarios en su nómina. La masonería adora toda la creación: Dios, la tierra, el sol, los ángeles y Satanás. Esta verdad fue revelada por los secretos de Fátima, donde se explica que la Iglesia no será destruida por sus enemigos, sino por la corrupción interna. El celibato fue impuesto por Carlomagno durante su sacro imperio romano, con el fin de evitar que sacerdotes tengan prole y se haga una división de territorios. La hipocresía de los jerarcas que defienden la obligación del celibato mientras ignoran la castidad y se rodean de riquezas. La cúpula tiene poder total sobre sus subalternos, religiosos y laicos, pues se creen divinos, y el Vaticano, por temor a escándalos, nunca ha hecho un sondeo serio y honrado sobre la conducta del clero. El libro critica la profunda hipocresía del Vaticano, que predica las encíclicas sociales de los papas, Rerum Novarum, a todos los estados del mundo, pero niega su aplicación a sus propios empleados y eclesiásticos. Se señala que, al interior de las murallas, los derechos humanos y la doctrina social son válidos solo para uso externo, mientras que a los eclesiásticos se les prohíbe categóricamente formar un organismo de solidaridad para proteger sus derechos. La Oficina del Trabajo de la Sede Apostólica, el órgano existente, se describe como un Olimpo de magnates que solo actúa para respaldar a los que mandan y no para tutelar los derechos de los subordinados. Los autores de este libro afirman que esta investigación es un acto de amor que busca el triunfo de la verdad y exige una pausa de silencio y reflexión para rectificar los graves errores denunciados. La Iglesia es instada a seguir el ejemplo de humildad de su fundador, que alteraba las certezas de los poderosos. Esta es la hora de Dios para despertar a su Iglesia, un momento en el que la profecía de Fátima anuncia el triunfo del corazón inmaculado de María, quien derrotará el reino diabólico que ha oscurecido el lugar santo con el humo de Satanás. La Iglesia debe buscar la transparencia y despojarse del poder y de la ambición que la convierten en una organización mezquina, volviendo a ser la Iglesia de las bienaventuranzas y de los humildes, aunque esto exija una lucha sin cuartel contra el vaticanismo, pues Dios es fuente de esperanza infinita. Si Dios aplica su misericordia, la Iglesia sobrevivirá, pero si aplica su justicia, podría ser abandonada. Y este fue el escandaloso libro anónimo escrito por los milenarios. ¿Te parece que las cosas que narra el libro son reales? ¿Es la Iglesia Católica el único lugar donde suceden actos de abuso y corrupción o es natural de cualquier institución grande? ¿Este libro fortalece tu fe o la debilita? Cuéntame tus reflexiones en los comentarios. Si te gustó el video, ayúdame con un like y suscripción. Y si te da curiosidad cómo escribo,
puedes comprar mi libro, El espectáculo de la vida. Los datos en la descripción. Un abrazo y hasta la próxima.